Saludos, Batista Profe de este lado con un nuevo video. Nos encontramos en esta ocasión dándole continuidad al curso de controles eléctricos. Vamos a trabajar con la leyenda eléctrica, mostrándole la simbología y en la realidad qué es cada uno. Por ejemplo, en nuestra pizarra tenemos, si me sigo por aquí, la simbología del contactor. Esto es un contactor. En YouTube hay un sinnúmero de videos de qué es un contactor y de cómo funcionan los contactores. Tenemos por aquí nuestra bobina. Dentro del contactor está la bobina, que lo mostraremos más adelante. Tenemos por aquí nuestros contactos normalmente abiertos y contactos normalmente cerrados, que lo mostraremos a continuación. Tenemos la botonera y una serie de simbologías como los breques, la luz señalizadora y los fusibles. Pues llevando todo esto al banco y a la práctica, tenemos por aquí nuestros contactores. Hay un sinnúmero de contactores. Como pueden ver, este es uno, ¿vieron? Más grande. Este es otro, un poco más pequeño. Este es otro, un poco más pequeño. Este es otro. Este es otro. Este es otro tipo de contactor utilizado en los sistemas de refrigeración, pero sigue siendo igual un contactor. Este es un contactor de 24 voltios. La gente le llama contactor tipo relay. De 24 voltios. De DC. Este que está aquí es un relay, pero sigue siendo un contactor, ya que maneja una carga por medio de una bobina. La diferencia entre un relay y un contactor es que el contactor maneja cargas más pesadas, más corriente, y el relay maneja corrientes pequeñas, 10 amperes hacia abajo. Aquí tenemos una serie de contactores. En YouTube, como les dije, hay una serie de videos que te dicen qué es un contactor, cómo funciona y todo lo demás. Ahí podrán encontrarlo. Seguimos entonces con nuestros contactos. Este verde es un contacto normalmente abierto, lo dice ahí, NO. Y este es un contacto normalmente cerrado, dice NC, Normally Open, Normally Closed. Se diferencia porque el cerrado, aparte de que dice NC, es rojo, y el abierto, aparte de que dice NO, Normally Open, es verde. Entonces el contacto verde es abierto y el contacto cerrado y el contacto rojo es cerrado. Eso lo podemos hacer con la prueba de continuidad, que lo veremos más adelante en la práctica. Tenemos por aquí nuestra botonera marcha paro. Lo dice ahí Start, Stop. Start, lo volteo, Stop. Marcha paro, arranque paro. Esta botonera es de contacto momentáneo. El contacto verde es un contacto normalmente abierto. Cuando lo pulso, se cierra. Cuando lo suelto, se abre. El contacto rojo es normalmente cerrado. Cuando lo pulso, se cierra. Cuando lo suelto, se abre. Perdón. El rojo es cerrado. Cuando lo pulso, se abre. Y cuando lo suelto, se cierra. Existen varios tipos de botoneras. Por ejemplo, aquella de contacto momentáneo y esta de contacto permanente. Es mecánica. Tú lo pulsas, se queda accionado, pulsa el off y abre. Como pueden ver. Ahí está un poco defectuosa. Pulso el off y abre. Siguiendo con la demostración, tenemos entonces nuestras protecciones. Tenemos por aquí los denominados breakers. Como mencionamos en la leyenda eléctrica, está el breaker de un polo. Están los breakers de 2 polos. El breaker de 3 polos se lo voy a deber. Está por ahí. Luego lo mostraré cuando llegue el momento. Tenemos nuestro breaker tipo fusible. Trae la forma de un breaker, pero trae un espacio donde cabe un fusible tipo cartucho. La capacidad del fusible va a depender de la corriente que se vaya a manejar. Entonces, ahí está. Tenemos por aquí otros tipos de protecciones. Se denominan breaker para vehículos o breaker para inversores.
El nombre no importa. La importancia es que son dispositivos de protección que se disparan por sobrecorriente y sobre temperatura. Continuando con las protecciones, tenemos por aquí un guardamotor y un overlock. Estos lo mostraremos más adelante según vayamos avanzando con el desempeño del curso. Tenemos por aquí nuestras luces señalizadoras, que como su nombre lo indica, sirven para señalizar. El verde, que generalmente se utiliza para indicar que el motor está funcionando, y el rojo, que generalmente se utiliza para indicar que el motor se ha detenido. Otros dispositivos que se utilizan para el gobierno de los motores eléctricos son, por ejemplo, el presostato, interruptor de presión o pressure switch. Es un dispositivo que funciona por medio de la presión del flujo de un líquido, agua, aceite o aire. Ahí está, se llama pressure switch, presostato o simplemente interruptor de presión. Lo estaremos viendo más adelante durante el desarrollo del curso. Tenemos por aquí nuestro temporizador. Los temporizadores se utilizan para controlar el retardo del tiempo de encendido o apagado de un sistema eléctrico. Eso lo veremos en desarrollo más adelante. Tenemos por aquí un termostato que se utiliza para el gobierno de un sistema por medio de la temperatura. Tenemos por aquí un interruptor, parece un interruptor de luz común y corriente, pero si lo ladeamos es un interruptor trifásico, capaz de gobernar un motor trifásico directamente a su carga. 3 de entrada, 3 de salida. Miren, enciendo y apago. Tenemos por aquí el denominado interruptor tipo canopli. Aquí le decimos interruptor de palanquita. Son dispositivos pequeños que no manejan más de 10 amperes, pero sirven para interrumpir un circuito, la bobina de un circuito, para gobernar cargas más pesadas. Tenemos por acá un bloque de contacto. Estos bloques de contacto pueden venir de diferentes formas y tamaños, dependiendo, por ejemplo, del contactor al cual se va a utilizar. Trae entonces un dispositivo, un contacto normalmente abierto, 3 y 14, como siempre, o contacto auxiliar o contacto de retención, como le quieran llamar. Y aquí abajo, en la parte inferior, trae un contacto normalmente cerrado. Esas pruebas las veremos ya más adelante en el desarrollo del curso. Ahí está. Hemos mostrado algunos de los dispositivos de control que se utilizan precisamente en los circuitos eléctricos para el gobierno de maquinarias. Por ejemplo, este contactor trae 2 juegos de contacto, uno de este lado y uno de este lado. Trae 2 normalmente abiertos y 2 normalmente cerrados. Eso es para poder gobernar diferentes dispositivos desde el mismo contactor. Como les decía, vamos a mostrar la parte interna de un contactor para poder verificar la bobina. Los contactores se desarman fácil. Como les decía, ahí en YouTube hay un sinnúmero de videos que muestran qué es un contactor, cómo funciona, las partes de un contactor. Todo está ahí en YouTube, que lo pueden buscar para que se enriquezca su conocimiento. Esta es la bobina del contactor. Esta es la bobina del contactor. Ese es el contacto de la bobina y este es un contacto auxiliar de la 2, que eso lo veremos más adelante. A esta parte de aquí se le llama circuito magnético. Es el hierro de metal laminado y está compuesto por 2 partes. Una fija que va en la carcasa, ahí dentro, y una móvil que va en la otra parte de la carcasa, acá arriba. Miren, esa es la que me permite arrastrar los contactos hacia arriba y hacia abajo para realizar el trabajo de apertura y cierre. Este resorte es el que mantiene la parte de metal móvil en la parte superior para que no caiga.
Cuando le aplico energía, la fuerza del campo magnético vence la fuerza del resorte y esta parte baja, porque esto se convierte en un electroimán cuando aplico corriente a la bobina. Al bajar entonces, los contactos que están en la parte superior cambian de posición. Los contactos abiertos se cierran y los cerrados se abren. Luego entonces, armo mi contactor, fíjense que fácil. Le coloco su tornillo. Los contactores son fáciles de desarmar, son fáciles de reparar, siempre y cuando usted lo conozca y respete el criterio del fabricante. Ningún dispositivo eléctrico viene con piezas de más. El fabricante no hace piezas para ponerlas de más. Si están ahí, realizan una función necesaria. Ahí está. Entonces, como pueden ver, el resorte hace que esta pieza se mantenga en la parte superior. Y esos tres contactos, que son línea 1, línea 2, línea 3, se mantienen abiertos con relación a la salida, que son T1, T2 y T3. Lo mismo que el contacto 13 y 14 se mantienen abiertos. Al presionar, los contactos se cerrarán y la corriente que entra por la parte superior de línea 1, línea 2, línea 3 saldrá por T1, T2 y T3 alimentando el motor. Vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a energizar nuestro contactor para que ustedes puedan ver el cambio. Solo una pequeña prueba para que puedan ver el cambio en el dispositivo. Ahí está. Y podemos hacer un acercamiento. Energizo su bobina y los contactos abiertos se cerrarán y los contactos cerrados se abrirán. Esa es la función del contactor. He atravesado su bobina con una corriente alterna. Se genera un campo magnético que atrae la parte móvil hacia la parte fija. Ese es el trabajo del contactor. Eso me permite entonces gobernar un motor por medio de otro dispositivo. Por ejemplo, una botonera marchaparo que me gobierna la bobina del contactor. La bobina del contactor maneja poca corriente, muy poca corriente. Por lo tanto, la botonera puede manejar la bobina del contactor sin problema. Y el motor manejará entonces, el motor trabajará pasando la energía o la corriente a través del contactor. Será el contactor en sus contactos de fuerza el que maneje la corriente del contactor. Hasta aquí Batista Profe con este segundo video del curso de controles eléctricos. No olviden registrarse al canal, activar la campanita, darle a me gusta y compartir con sus compañeros para seguir difundiendo el conocimiento. Gracias.